Paz de Cristo a todos nuestros hermanos en la fe y a nuestra amada audiencia. Les damos los muy buenos días. Espero que dispongas tu corazón a escuchar la palabra de Dios. Hoy te voy a hablar acerca de la primera dispensación edénica, sí, creativa. Dispensación es por lo tanto un acuerdo en el que Dios asigna responsabilidad a la humanidad, debido a que se relaciona con Cristo, quien no había sido revelado por largo tiempo. Dios ha manifestado su amor, su poder, su gracia en la vida del hombre, y ha hablado en el caminar de los siglos a través de dispensaciones, esto es, de tiempo en tiempo. Hoy veremos lo que es la primera dispensación, la creación del hombre, edénica. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Así. Y en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así. Nosotros vemos cómo el Señor en él creó al hombre, varón y hembra los crió, ¿sí? Y cuando lo formó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, ¿sí? Mas también el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea. Y hizo caer en sueño profundo al hombre, y tomó de él una de sus costillas, y de ahí dio vida a la mujer. Esto es la institución del matrimonio. Dios nuestro Señor hace manifiesto su poder y su gloria, que de un hombre constituye la familia. Y la palabra nos enseña en Génesis 5, ¿sí? Génesis 5 es conocido como el libro de las revelaciones de las generaciones de Adán. Este libro de las generaciones de Adán, el día que crió Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. O sea, el nombre de Adán y Eva, juntos, creados en Dios, tuvieron un solo nombre, Adán, porque la mujer fue tomada del hombre. Todo estaba bien, todo estaba bien. La palabra de Dios nos dice que fueron creados en inocencia. Ahí en Génesis 2:25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Había una comunión íntima con Dios, y en ellos estaba la santidad, la inocencia. No había pecado en ellos, por eso no se avergonzaban. Cuando Dios los puso en el huerto, Él les dio un mandamiento solemne, o sea, los previno Dios de la consecuencia del pecado. Génesis 2:15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios les advirtió, les dio un mandamiento a ellos para que ellos se guardaran, ¿sí? Lastimosamente nosotros vemos que ahí en el huerto estaba la serpiente, quien representa a Satanás, quien se encargó de hacer caer en pecado al hombre. Tanto lo que dice la palabra de Dios en Génesis 2:17 como en Ezequiel 18:4, dice el Señor: todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, todas son mías, y el alma que pecare, ésta morirá. La tentación vino a partir de Génesis capítulo 3. La serpiente representa al mismo Satanás,
Y Satanás dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, los hizo caer en el engaño, en la mentira. Satanás abusó de la inocencia del hombre, ¿sí? Sabiendo el bien y el mal, cierra diciendo este versículo. Entonces, hay un punto que necesitamos analizar. Dios constituye el matrimonio, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que de modo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio está unido por Dios, es constituido por Dios y es precisamente para que fructifique, para que se forme una familia, ¿sí? Y lo que pasó es de que hubo un descuido ahí, porque cuando la serpiente vino a Eva, no estaba ahí Adán. Cuando ella comió del fruto prohibido, entonces fue y le dio a su marido, ¿sí? Y en ese momento fueron abiertos sus ojos y ambos se vieron desnudos. La mujer escuchó la voz de la serpiente, tomó del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado se hace manifiesto en nuestra vida. El pecado nos delata, nos hace sentirnos desnudos. Ellos trataron de cubrir su pecado con hojas de higuera y no fue imposible cubrir su pecado. El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado trajo maldición. Vino la caída del hombre a través de la desobediencia. 3 maldiciones vinieron por causa del pecado. Nosotros vemos el pecado manifiesto desde el principio a través de la desobediencia. Ahora nosotros vemos la desobediencia como algo muy sencillo y muy simple. Desobedeció, pero no hay problema. El primer pecado que hubo fue el de la desobediencia y el pecado rompe la comunión con Dios. Y ahora muchos tratan de excusarse diciendo, es que no hay problema, es un pecadito o es insignificante, pero vemos realmente que en el original la consecuencia de la desobediencia trajo un daño muy grande, no solamente para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. ¿Sí? Romanos 5:8 dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces trajo un daño enorme, enorme, que no le permitió al hombre regresar con Dios o estar en la presencia de Dios. Desde Génesis 3:15, Dios manifiesta su misericordia hacia los seres humanos, dando una promesa, ¿sí? Que la simiente de la mujer pisaría, ¿sí?, la cabeza de la serpiente. Entonces, vemos de qué manera trajo una maldición enorme. El pecado rompe la comunión con Dios. Génesis 3:14 al 19, el Señor maldijo primeramente a la serpiente, diciendo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya,
esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la primera maldición vino hacia la serpiente, hacia Satanás. ¿Sí? La caída del hombre tuvo una maldición, pero también vino una promesa. La simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, redimiría al hombre caído por la maldición. La palabra de Dios dice que Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales y los echó fuera del paraíso, de su presencia. Entonces se perdió el paraíso. ¿Sí? Al echarlos fuera de su presencia, Dios ya no les permitió regresar nuevamente al paraíso, porque allí en el paraíso también estaba el árbol de la vida. Y dijo Dios, no vaya a ser que el hombre regrese y coma del árbol de la vida y así viva para siempre, pero con pecado. Entonces había un plan de parte de Satanás. Había un plan de parte de Satanás de que como él ya había sido destituido del cielo y sabía que en el tiempo de Dios viene una condenación eterna para él y para todos sus ángeles, para todos los demonios, quiso seguir viviendo por siempre a través del hombre. Por eso lo que hizo es engañar al hombre, sembrando en su carne ese gusano llamado pecado que contaminó a todos los seres humanos. Y creyendo, digo yo, si engañé una vez al hombre, lo volveré a engañar las veces que quiera, y lo haré que vaya y entre y coma del árbol de la vida, y asimismo viva para siempre, y el hombre me sirva a mí a través del pecado. Porque sabes una cosa, hermano, a Satanás se le sirve y se le adora a través del pecado. Por eso es bien importante entender que Jesucristo vino ya hace más de 2000 años a redimirnos de la condenación eterna. Él se entregó a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nadie más puede lavar nuestros pecados sino solo la sangre preciosa de Jesucristo. Es bien importante que entiendas esto. Si tú sigues viviendo en tu pecado, pereceréis, porque nuestro Señor Jesucristo ya vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y es bien importante que entiendas que tú ya no puedes seguir viviendo en tu pecado, porque a través del pecado es como adoras a Satanás, que es el Dios del pecado. La Biblia le llama el padre de mentira, el príncipe de este mundo. Y si es padre de mentira, imagínate, para que la Biblia le diga. O sea, la palabra de Dios dice que Él es el padre de mentira. Entonces es el padre de toda mentira y es experto en el engaño. A nosotros Jesucristo nos ha lavado con su preciosa sangre y nos ha redimido de la ley del pecado. ¿Sí? Por eso ahora nosotros vivimos en este tiempo la dispensación de la gracia, pero ese es otro tema. Ahorita estamos viendo lo que es la primera dispensación, la edénica, ¿sí? Y vemos la consecuencia que vino a través de la desobediencia, la maldición eterna para todos los seres humanos. El amor de Dios se hace manifiesto para con todos, ya que nadie más podía llevar a cabo un sacrificio perfecto, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, que es el único y verdadero Dios. Y Él lo ha hecho todo, completamente todo, por nosotros. ¿Qué te impide a ti venir a Jesucristo y que Jesucristo lave tus pecados? ¿Qué te impide a ti tener una relación con Cristo? Para que la paz de Cristo reine en tu corazón. Lleve cautivo todo tu pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Dios nos redime del pecado y Él obra en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso tenemos nosotros que alabar y glorificar a Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, manifestando que ahora como hijos de Dios hemos sido lavados y comprados con su preciosa sangre y que ahora el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Por eso Pablo lo declara, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya fuimos redimidos y hay un lugar que nos espera después de esta vida. ¿Sí?
que es la misma presencia de Dios. La primera maldición la recibe la serpiente, que es Satanás. La segunda maldición la recibe la mujer. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vea, ¿qué consecuencias trajo la desobediencia? Ya que desde el principio Dios crió al hombre, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y en Génesis 5, 1 y 2 dice: estas son las generaciones de Adán. El día que Dios crió al hombre, a su imagen de Dios lo crió. Y el nombre de ellos era Adán. Pero a partir del pecado Dios hace manifiesta la maldición que trajo el pecado, tanto a Satanás como a la mujer y también al hombre. Nosotros solamente sabemos el dolor que pasa una mujer cuando da a luz un hijo. Pero aún así, el Señor manifiesta su amor y su misericordia, que cuando nace el niño, entonces a la mujer se le olvida todo el dolor que ha pasado con tal de tener ese su hermoso regalo del cielo en sus manos. Sí, pero ¿qué necesidad teníamos de meternos en camisa de 11 varas? Muchos podemos decir: ¿y nosotros qué culpa tenemos? Si los que pecaron fueron nuestros padres, pues allá que Dios se arregle con ellos. Pero no es así. Dios no tenía una fábrica de barros, pues, o sea, de figuras de barro para soplar en cada una de ellas y darles espíritu de vida. Dios solamente creó a un hombre, y del hombre tomó la mujer y constituyó el matrimonio para que se multiplicaran las familias de la tierra. ¿Sí? Y todos procedemos de una sola familia. Nuestros primeros padres son Adán y Eva, y es por eso que vino la contaminación para todos. El diablo se las cree que se las sabe todas, pero con nuestro Señor Jesucristo se friega, y siempre se ha fregado, y ahora se frega con su iglesia, hermano. Te lo digo en mis palabras, porque la iglesia de Cristo día a día pelea una batalla contra el reino de las tinieblas, pero la iglesia no está sola. El Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, Él habita con nosotros, está con nosotros, reina en nosotros, y nos ha dado poder y autoridad sobre todo reino de las tinieblas. Nos ha dado potestad sobre ellas. ¿Y qué te impide a ti venir a la cobertura que nuestro Señor nos da? Dice Deuteronomio 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras las bendiciones que yo te prescribo hoy, acontecerá que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y dice: bendito serás en tu entrar y tu salir. Bendito serás en tu acostar y en tu levantar. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Esto es, que no va a haber estériles en tu familia, hermano. El fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Esto es, que siempre va a haber alimento en tu casa, y que por muy humilde que sea, tu alimento será bendecido, porque habrá paz en tu casa, en tu familia, y habrá contentamiento de lo que haya en tu mesa. Y con agradecimiento siempre glorificarás a Dios, porque su presencia está en tu vida, en tu casa y en cada uno de tus familiares y seres queridos. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Yo prefiero vivir en las bendiciones de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vivir apartado del pecado. Tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios, y tengo que hacer conforme el Señor me pide a través de su palabra. ¿Sabe una cosa? Los que nos metemos en camisa de 11 varas con Dios somos nosotros, porque a veces pasamos por alto la palabra de Dios,
porque a veces pasamos por alto los mandamientos de Dios, porque a veces damos un mal uso de la gracia. Y el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, la razón por la cual tú y yo somos santos, hermano, es porque Él nos ha santificado. Jesucristo nos ha santificado. Dice Hebreos 2:11, te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios que el que santifica es uno y todos somos santificados por Él. Dice la palabra de Dios así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros. Y Él espera que tú vengas a Él. La razón por la cual Dios trajo maldición a la tierra fue por el pecado. Y al hombre Dios le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Fíjese nada más las consecuencias que trae el dejar que la mujer tome las riendas en el hogar y que ella lleve la autoridad. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No quiero decir que no hay que escuchar a nuestra mujer, pero Dios ha estipulado un orden, hermano. Y la palabra de Dios nos enseña que la cabeza de la mujer es su marido, así como la cabeza del hombre es Cristo. Hay un orden cronológico de parte de Dios en el cual nosotros debemos de vivir bajo la bendita palabra de Dios. Qué hermoso es tener en nuestras manos una Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? En la oración te deleitas en la presencia de Dios. Tu confianza plena está en el Señor. Te deleitas alabándole, glorificándole, hablando con Él, porque el significado de la oración es el diálogo con Dios. Hay que hablar con Dios. Hay que confiar en Él plenamente. Saber que de Él depende todo lo que nosotros somos, porque nosotros somos de Él. Hemos sido redimidos por Él y vivimos para Él. Lo he dicho en otras predicaciones, que si hay algo por lo cual vale la pena vivir en este mundo, es por la causa de Cristo. ¿Sí? El matrimonio es bendecido por Dios. La mujer es el complemento, la ayuda idónea del varón. Entre los dos forman una familia, ¿sí? Y las bendiciones se tienen que ver reflejadas y vividas hasta la 4ª generación, y después viene un nuevo comienzo. Por eso el deber de nosotros, los padres, es transmitir a nuestros hijos los mandamientos de Dios, pero ellos tienen que ver el ejemplo de nosotros, de que nosotros amamos a Dios y que vivimos una vida apartada del pecado. ¿Sí? La primera dispensación termina con el juicio de la expulsión del paraíso, el paraíso perdido, Génesis 3, 22 al 24, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor ya no le permitió regresar al paraíso al hombre. Tenía que haber un sacrificio perfecto, y ese sacrificio es el que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo para que nos redimiera del pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio ya se llevó a cabo hace más de 2000 años y está vigente para que vengas a Él y limpie tus pecados. Deja de tratar de ocultar la desnudez de tu pecado
con hojas de higuera. ¿Sí? Ya el sacrificio ya se llevó a cabo. Si tú no te has entregado a Cristo, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor, tu Dios y Salvador, si no has hecho un alto a tu manera de vivir, hoy es el día en el cual tú tienes que hacer un alto y volverte a Dios. Esto es arrepentimiento. Tú no debes de seguir viviendo una vida en el pecado, adorando al Dios del pecado y creyendo que tú a quien amas y a quien sirves es a Jesucristo, al único y verdadero Dios. Hoy es el día de salvación y yo quiero hacer una oración de fe. La salvación ciertamente no es una oración, pero es un buen comienzo. La salvación es un estilo de vida en el cual somos transformados por el poder del Espíritu Santo que nos lleva de gloria en gloria, ¿sí? Y de victoria en victoria. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, en esta mañana yo, Señor, he escuchado tu palabra y sé que tú me estás haciendo un llamado a la salvación, que solamente tu sacrificio es el que me ha redimido del poder del pecado, de la muerte y del diablo, y que solo tu sangre preciosa es la que me limpia de todo pecado. Señor, me vuelvo a ti de todo mi corazón. Hoy es el día de salvación. Yo te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor, mi único y suficiente Salvador. No hay otro Dios fuera de ti. Señor Jesucristo, aquí están las puertas de mi corazón abiertas. Te invito a morar en mí y para que reines en mi vida desde ahora y para siempre. Hermano, es tiempo de moderar nuestra manera de vivir, es tiempo de volvernos a Dios. El Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. La primera dispensación termina en la expulsión, el paraíso perdido. Dios mediante, si Él lo permite, el próximo domingo vamos a estar viendo lo que es la segunda dispensación, que es la conciencia, porque después de que ellos pecaron, inmediatamente fueron abiertos sus ojos y ellos se vieron desnudos, entonces ya tuvieron conciencia. Y eso es lo que vamos a estar viendo el próximo domingo, si el Señor lo permite. Dios te bendiga, hermano, recibe saludos y bendiciones de parte de la iglesia y nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga, hermano. Hasta luego.